Muchas gracias. Con mucha frecuencia nosotros le pedimos a los pacientes que vengan a dar tu historia de vida. Señores, yo lo voy a decir sincero, a mí me han llamado muchísimas veces a hablar en alguna que otra, pero nunca a hablar de mí. Y ahora yo sé cómo ellos se sienten cuando se paran a hablar de ellos. Es un poquito estresante. Lo segundo es que los pañuelitos los pueden guardar, no van a escuchar una historia rompevena de, ay, yo hice, no, eso no lo van a escuchar. Pero lo que van a escuchar tiene mucho que ver con el hecho de que en unos 30 años más o menos que yo tengo dedicado a trabajar con esta población de adicción, alcohol, droga, juegos, sexo, usted menciónelo, y ahí es. En el tiempo que yo tengo trabajando en esta población, una de las cosas que yo veo con más frecuencia es que te llevan el paciente señalado, el paciente indicado, el que está consumiendo, te lo llevan, te lo entregan como que es un muchacho que tú estás adoptando, encárguese de él y yo me voy porque el que está enfermo es él o ella, no yo estoy bien. Yo no consumo ninguna droga, yo me tomo un traguito social. La persona que tiene el problema es él o ella, de que a él usted tiene que atender. ¿Qué es lo real? Lo real es que la adicción, si bien es cierto que es una enfermedad, que es primaria, progresiva y crónica, que es una enfermedad astuta y desconcertante, y tenemos mucha literatura que nos da toda esa información, si bien es cierto que eso es así, no es menos cierto que es una enfermedad sistémica. Cuando digo sistémica me estoy refiriendo a que ataca a todo un sistema, entiéndase, el sistema familiar, relacional, los amigos, los vecinos, la gente que quieren a uno, porque el que no quiere a uno no hay ningún problema con ese. El que no te quiere, tú le pasas por el lado y lo más que puede hacer es sentir pena. Ah, mira el pobre, no tiene que comer. Pero las personas que te tienen aprecio, que te tienen cariño, eso es tu sistema. Lamentablemente esas personas también están enfermos. Hay algo que se llama codependencia. Suena chulísimo, suena hasta como sexy, ¿verdad? Yo soy codependiente. Y hay un grupito que es el paradependiente. Y ahora le voy a dejar bien claro a qué se refiere eso. La esposa del adicto, la mamá del adicto, la suegra del adicto, el hermano adulto, son codependientes. ¿Por qué? Porque por una u otra forma ellos están recibiendo los embates de ese huracán, ahora que tenemos uno en la Florida. Ellos están recibiendo los embates, pero se quedan ahí. Se quedan ahí porque no lo puedo dejar. Yo soy la única persona que lo puede ayudar a recuperarse. Yo he visto esposas que reciben maltrato físico, reciben cuanta madre, le ponen la querida al lado. Recuerdo mi madre, y vamos a hablar de eso ahora un poquito, y esas personas simple y llanamente se quedan ahí, sufren, pero todo ese sufrimiento ellos encuentran una justificación. Lo mismo que el adicto con el consumo encuentra una justificación. No tienen como una relación parecida. Yo consumo por cualquier razón. Ahí, menciónalo. Porque cuando yo consumo es para divertirme. Primero las mentiras que dicen. Es para divertirme, es porque los amigos lo hacen, es porque, qué sé yo. Pero por eso yo consumo. Pero el sufrimiento que hay detrás de todo eso lo ocultan con el consumo. Pero se queda en el consumo. Lo mismo pasa con la
el entorno del adicto, yo me quedo aquí porque yo lo voy a salvar, porque yo soy la única que puede, pues como lo voy a dejar solo, porque él me necesita, porque después de todo en el fondo él es buena persona, pero siguen sufriendo todo lo que viene con la enfermedad de la otra persona. Y por último, solamente así una pincelada, el paradependiente. ¿Quién es el paradependiente? Yo fui uno en su momento. El niño menor que no puede tomar la decisión de decir, ya me cansaste con tu comportamiento, a ti te amo, pero no soporto lo que estás haciendo, así es que bye y se va. ¿Qué es lo que deben hacer las otras personas? El paradependiente se queda ahí porque no tiene de otra. ¿Ok? Ahí están los hijos menores, los hijos que tienen algún tipo de condición especial y tienen obligatoriamente que quedarse bajo el amparo de la persona que está padeciendo la enfermedad. Que primero que todo debemos tener claro, la adicción es una enfermedad. No estamos hablando de un problema moral. ¿Ok? Yo una vez me preguntaba, pero ¿cómo llego yo, hace ya 30 años, a dar movimientos zigzag, como dicen, en mi vida y termino trabajando con adictos? Sí, soy renuente a hacer otra cosa. ¿Okay? Ustedes no se imaginan cuántas profesiones y cuántos oficios que pagan mucho mejor que mi área de trabajo, pero yo no me salgo de aquí. Yo sigo aquí. Yo empecé trabajando de voluntario, ¿okay? Sin ningún salario. Y el día de hoy, hace 30 años que empezó ese dulce trayecto. Hasta un día que me puse a pensar, digo, ¿cómo se determina que yo estudié medicina? Entonces estuve obligado a hacer un cambio y terminar estudiando psicología, y hoy soy psicólogo clínico al servicio de la adicción. Y me puse a pensar, y aquí la historia. Yo vivía, si hay algún dominicano aquí o alguien que conozca la República Dominicana, yo vivía en un pueblito a la orilla de la playa que se llama Jaina, en la provincia de San Cristóbal. Ese pueblito tenía por chulería que contaba con el ingenio más grande de las Américas, el único con 2 chimeneas, una cosa de donde más azúcar salía para el mundo. ¿Okay? Pues se le vendía a Estados Unidos, Alemania, Francia, España, todos recibían azúcar de ese ingenio. Y ahí vivíamos nosotros porque mi papá trabajaba en el ingenio, era parte del equipo administrativo. Estábamos más o menos bien económicamente. El área no podía ser mejor. Un área que usted, para llegar a visitar, tenía que ir a una puerta de entrada, anunciarse. Si ellos llamaban y no le contestaba a alguien de la casa, pero usted insistía, iba un guardacampestre en un caballo detrás de usted para ver si tú realmente te recibían, y si no, ese mismo guardacampestre te escoltaba hacia afuera. Un sitio muy, ¿qué te digo? Muy rural, pero dentro de ciertas condiciones. Y yo recuerdo que en mi casa se hacía una compra quincenalmente. Íbamos todas las quincenas, la persona que le manejaba a mi papá nos llevaba en el vehículo, íbamos a la capital, unos 30 minutos de distancia, y se hacía la compra de la quincena. Pero qué casualidad, dentro de la compra siempre había entre 4 y 5 cajas de ron. Generalmente Bermúdez, que era la marca que se compraba en mi casa. Recuerdo que tenía un gato, un león en la etiqueta, y como broma se decía, bueno,
cuando ese gato baja te va aruñando el esófago. ¿Okay? Y eso se compraba así porque mi padre, que era el mejor padre para mí, supuestamente, el mejor padre para mí. Mi padre no podía, cuando se ponía a jugar dominó en una placerita que había en el patio de la casa, se iban, el grupo de mi papá eran los tutumpotes, así se autodenominaban ellos, porque siempre había un pote de ron en medio de la conversación. Ellos empezaban a jugar dominó. Señores, yo adoraba ver a mi padre tomando ron. ¿Por qué? Porque ese era el momento ideal para pedir bicicleta, carrito, que me lleven a comer helado. Para que tengan una idea, él muere cuando yo tengo 8 años. ¿Okay? O sea, le doy ese dato así de entrada, para que ustedes puedan tener una idea de realmente qué era lo que estaba pasando. Y yo en ese tiempo, con 6, 5 años, yo disfrutaba. Cuando llegaba el viernes y mi papá empezaba a tomar, ese era el hombre, y yo era su hijo adorado. ¿Okay? A mí no me afectaba, pero ellos, aparentemente no me afectaba. Pero empezaban el viernes, sábado en la madrugada, se escuchaba la voz de mi padre, ¡Dora! Ese era el nombre de mi madre. Ella tenía que levantarse 3, 4 de la madrugada de la cama, a preparar comida para el grupo de amigos que todavía seguía jugando dominó. A mí me gusta llamarle rominó, porque si ustedes miran la mesa, tiene los 4 huecos, ¿verdad? ¿Entiende ahora por qué yo no juego dominó? ¿Te das cuenta? No, señores, es que yo viví miseria con el dominó. Aparentemente. Acuérdense que yo era el paradependiente. Yo era el que no podía salir de allí. Si mi madre no salía, yo no tenía alternativas. Pues nada, llegaba el tiempo en el que mi papá empezaba a ver un pájaro grande que viene volando. Cuidado. Era un mosquito. Era un mosquito, ojo. Eso me va a morder. Mira el tamaño, era una cucaracha. Empezaba ya con el famoso delirium tremens. Llevamos a mi padre al hospital, a las clínicas muy costosas entonces, al tema de la detoxificación. A milagro, cuando mi papá terminaba su detoxificación, ya todos felices, él muy contento, yo recuerdo una pregunta que era común: doctor, ¿yo me puedo tomar un traguito de vez en cuando? Pero el psiquiatra, señores, yo le voy a dar este dato, en Santo Domingo, los psiquiatras que se formaron después del 2003 en el Hospital Psiquiátrico Padre Virginio, son los psiquiatras que empezaron a tener un contacto real con el tema adicción. En ese entonces yo era director en una institución que se llamaba Fundación Félix, y el hospital mandaba a los psiquiatras a hacer una rotación en la fundación, en el centro de tratamiento. Hasta ese momento, cuando yo empecé a asumir la dirección, los psiquiatras iban y le daban una dieta a evaluar los pacientes. Veían los pacientes y ahí estaba saliendo el seroquel, todos estos elementos estaban saliendo como que eran el café de las reuniones de NEA. Salían recetas que tú no te imaginas, porque ellos iban con su traje de psiquiatras a evaluar procesos mentales y sin que se tome mal. Pero el adicto que no está en recuperación, si encontró el psiquiatra que le tiró la firma rápido para cualquier medicamento,
clonazepam, seroquel, etcétera, 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 y la mayoría se saben los síntomas. Que mira, ay, tengo una semana que no duermo. Medicamento bien, ¿ok? Pues nada, ellos, a partir de ahí yo entonces lo puse a entrar a terapia de grupo y entrar como coterapeuta sombra en las sesiones individuales con los pacientes. Y ahí cambió la dinámica psiquiátrica en Santo Domingo. Pero hasta ese entonces ellos no tenían otra cuestión más que la firma. Vamos a prescribir. El caso es que la respuesta del médico siempre era, y esto se lo va a encontrar quizás jocoso, el médico le decía, mira, te puedes tomar un trago, pero un trago, con 2 gotitas de limón. Todavía yo me pregunto, ¿y para qué era el limón? Mi papá empezaba cristianamente, tomaba un traguito de esos shots, le echaba 2 gotitas de limón, se lo tomaba, y en la medida que iba pasando el tiempo, ya no era un shot, era el mismo vasito de esos pequeños de 8 onzas. Entonces lo llenaba, era un trago, 2 o 3 goticas de limón y se lo tomaba. Después venía el vaso alto de 16 onzas, 2 goticas de limón y se lo tomaba. Y en la medida que iba pasando el tiempo y que la dosis iba aumentando, entonces era una jarra. Yo recuerdo esa jarra todavía, que se la llevó un amigo, la trajo de Alemania, y el contenido de la jarra era exactamente 1 litro. Mi papá ya cuando llegaba a esa jarra le echaba 2 botellas y más de media, pero lo que quedaba en la tercera botella, él se lo bebía, le echaba 2 gotitas de limón y se lo tomaba. Y volvíamos otra vez a la misma rutina, 4 de la mañana, Dora. Y había que levantarse a cocinar, porque él no comía comida de nadie que no fuese mi madre. Y yo feliz, porque yo sabía que ahí venía otra bicicleta. Yo recuerdo una batería, que me la compraron, de esos caprichos. Y como en esa época estaban de moda los Police y estos grupos americanos que pateaban la batería y rompían la guitarra, pues sí, yo me tiré un par de baterías que la rompía a sí mismo, un par de guitarras que la rompía a sí mismo, y venía subiendo. Ustedes, bueno, los que son adictos en recuperación aquí, quizás han escuchado esto de que la adicción es una enfermedad del ego. El adicto quiere lo que quiere cuando lo quiere y tanto como lo quiere. Eso era yo. ¿Okay? Y ahí viene mi formación inicial, ajeno a todo. Gracias a Dios hubo factores de protección que no me dejaron llegar al punto en el que venía yo aquí a hacer, nos vamos a sacar un pañuelito para secar la lágrima, porque yo estoy ahora arrepentido de todo lo que gracias a Dios tuve factores de protección que no me permitieron. Pero era en esa dirección que yo iba. Quiero resaltar, fíjense que estamos hablando de un enfermo que tenía enfermo todo un sistema. ¿Ok? Entonces, cada vez que mi padre hacía una de esos episodios, era todo repetitivo. Ahí me acuerdo cada vez que veo uno de estos pacientes que no están realmente como en hacer su proceso, pero es que esto es lo mismo todo el tiempo. Y pues cuando tú estabas consumiendo activamente era lo mismo todo el tiempo. Pues no se hace nada diferente, lo mismo siempre. Muere mi padre. Aquí viene la parte chula. Muere mi padre y cuando mi padre muere, el acta de defunción, el certificado de defunción, era una especie de pasquín, porque tanto los diagnósticos que hubo,
cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de esófago. Tuvimos que sufrir esa última etapa, esos últimos 2 años quizás de vida de mi padre, cada cierto tiempo, que ve que hay que internarlo, que el dolor no lo aguanta. Ya los medicamentos para el dolor, morfina, Sosegón, Demerol, nada de eso le hacía ningún efecto. En dosis tan altas que existía el temor de que una sobredosis de estos opiáceos lo matara. Como efecto, el cáncer terminó con él. Y ahí quedo yo con 8 años. Fíjate cómo el sistema se sigue alimentando. Un niño con 8 años, huérfano ya de padre. A los 10 años mi madre decidió venir para acá, para Estados Unidos. Ya la economía, el patrimonio familiar se fue completo. Lo que él no se pudo beber, tuvimos que llevárselo a la clínica, a los médicos. Y se fue el patrimonio. Recuerdo que mi madre cosía en Santo Domingo en esa época. Ya yo tengo 60, yo lo digo, no sé cómo tú. Ya yo tengo 60 años. Piensen, 60 años atrás, las mujeres se educaban para ser amas de casa. De hecho, recuerdo que en la cédula, la identificación de mi madre, donde decía ocupación, decía Q domésticos, quehaceres domésticos. Es una profesión, porque las mujeres en la escuela era eso lo que le enseñaban, a cocinar, a coser, etcétera, etcétera. Ella, como se dio buena modista, eso era lo que hacía. Pero en Santo Domingo eso no era muy remunerado. Ella decide venir para acá, para Estados Unidos, para garantizarle a su hijo, su único hijo, dicho sea de paso, garantizarle que pueda tener una buena educación, que pueda hacerse de una profesión, que pueda echar para adelante, como decimos. Todo lo que yo había aprendido de mi padre, en el lapso, en el interín entre mi madre, la muerte de mi padre y la salida de mi madre para Estados Unidos, todo lo que yo había aprendido lo puse en práctica. Empezando por la manipulación. Y a mi paciente suelo decirle, cuando me quieren manipular, vete a cualquier biblioteca y busca en orden alfabético, cuando llega a la MA, manipulación, vas a encontrar mi nombre escrito. Y yo aprendí a manipular muy temprano. Y recuerdo mi primera lección número 1. Mi querida madre estaba haciendo los trajes para una boda, que incluía el traje de la novia y los de las damas de compañía. Y voy donde mi madre y digo, mami, yo necesito, no necesitaba, dame 5 centavos. Ella me dice, mira, mijo, yo tengo que entregar estos vestidos y el dinero que tengo es para comprar los accesorios. Espera que me paguen y yo te voy a dar los 5 centavos. Ay, el bebito empezó a llorar como una Magdalena. Yo no sé cómo fue que ella lo hizo, pero aparecieron los 5 centavos. A partir de ahí, dada satisfactoriamente la lección número 1, a partir de ahí, yo primero lloraba. Y cuando ella llegaba, ¿qué tú quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué tú tienes? No, que yo quiero que tú me compres tal cosa y yo sé que tú no vas a poder. Ah, no, ven, porque ya no le gustaba su único hijo llorar, no, jamás. Entonces ahí venía yo y conseguía. Y adivinen que estaba repitiendo el mismo patrón de conducta, yo como parte del sistema, que ya yo había aprendido también con mi padre. Aprovechar una situación para pedir y salirme con la mía. ¿Ok? Entonces yo lloraba, eso me estaba funcionando y mientras funciona, sígalo haciendo. Lo seguía haciendo y le saqué a mi madre que ustedes no se imaginan.
cuando empezaron a salir las caseteras, que nada más eran para grabar, yo no sé para qué yo pedí eso, era tipo periodista, pero pequeño, usaba un cassette y tenía dos botones, tú le apretabas el play y el grabar, y ahí te grababa, y después le daba play y reproducía, y tenía movimiento hacia adelante y para devolver. ¿Qué carajo? Mi madre vino para acá cuando yo tenía 10 años, o sea que eso lo pedí antes de eso. ¿Qué hace un niño de 10 años en aquella época con este equipo? Año 1972, que de tecnología y electrónica estamos muy lejos, ¿ok? Ahora tú justificas que un niño te pide un celular, o te pide matarlo, o no sé qué cosa, ok, pero ¿yo qué iba a hacer? Pues yo tenía mi grabadora, y nada, la utilizaba para grabar disparate, y reproducir, y escucharme yo hablando, me sentía chulísimo, pero no tenía ningún tipo de razón ni necesidad. Pero son de esos patrones de conducta que uno los va aprendiendo. El que tiene niños ve que se va repitiendo el mismo patrón de conducta que yo tenía, pero lo ve como algo chulo. Ay, mira, el niño quiere esto, qué bueno. Y no sabemos que lo que estamos es cargando el sistema con este tipo de situaciones. Mi madre viene para Estados Unidos, por fin hace sus papeles, regresa, toda una chulería. Por alguna razón muy extraña, cuando ella iba a Santo Domingo, mi comportamiento era bastante extraño. Yo siempre hacía todo lo contrario de lo que ella esperaba. Todo lo contrario. Ahí era que, mi madre llegó, lo que yo sabía que ella madre le disgustaba, era verme a mí en la adolescencia, que yo me tomara un trago. Cuando ella llegaba, yo me podía pasar el año entero y no mirar nada que contenga alcohol. Cuando ella estaba ahí, si se pasaba 15 días, yo bebía 15 días consecutivos. Y a veces lo restregaba en la cara. Lo peor es que yo no sabía por qué hacía esto. Después que entré en este terreno, después que entré a trabajar en esta área, que llegué aquí por casualidad y quiero compartir eso porque es parte de las cosas a las que yo me siento honrado. Pero estando ya en Santo Domingo, voy a Colombia a hacer un diplomado de dirección de centro de tratamiento que lo manejaba la FLAC, Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Y dentro de todas las materias que teníamos que ver en el diplomado, había una que se llamaba el sanador sanado. Y me llamó mucho la atención, pero yo no pensaba que yo tenía nada que necesitara sanar. Para mí, eso era una materia para ver cómo yo podía seguir ayudando a otros a sanarse, porque cuando uno comienza en este terreno, muchas veces uno piensa que esto se trata del otro. ¿Okay? Y después aprendí que nadie da lo que no tiene, ni ama lo que no conoce. Pues nada, tomé mi clase. Esa clase cambió mi vida de extremo a extremo. Yo creo que te comenté, Eli, que yo tengo 3 eventos en mi vida que me cambiaron la vida de un lado al otro. Uno fue esa materia, esa clase en Colombia del sanador sanado. Ahí yo aprendí que yo tenía un resentimiento grande con mi padre y que tenía uno todavía más grande con mi madre, que era lo que generaba esos comportamientos. Mi padre, porque él se murió sin pedirme permiso, yo tenía 8 años, y como se muere y no me dice nada. Yo fui autodidacta en la lectura, porque yo me sentaba a ver a mi papá, yo me sentaba en la pierna de mi papá
a verlo a él leyendo el periódico. Todavía yo recuerdo el día que los vecinos se dieron cuenta que yo podía leer. Y me llevaban en brazos, y lee aquí, y lee allí. Y eso a mí todavía me retumba. Y yo aprendí fue viendo a mi papá leer. Yo, como discúlpeme la palabra, el dejo se me da, viejo. Eso me generó resentimiento. Pero más resentimiento sentí yo con mi madre. Pero fíjate, a ver, mi madre buscó el lugar que cuando ahorita hablé de factores de protección, los factores de protección lo determinó ese lugar donde yo me crié. Si hubiese seguido con mi padre y con mi madre, hoy yo estuviera quizás celebrando algún aniversario por el NA o en A, quién sabe dónde. Pero gracias a ese sitio, a ese lugar específico, donde yo terminé de vivir mi adolescencia, mi mamá se viene para acá cuando yo tengo 10 años. O sea que de los 10 en adelante, esta fue la familia, una hermana de mi madre, que se encargó de mi educación. Y gracias a Dios que la enderezaron. La enderezaron bastante bien. Pero yo tenía resentimiento porque mi mamá me abandonó, me dejó botado, ¿ok? Y ahí tuve el pedacito que dejó que yo pudiera estar aquí hoy con ustedes, simplemente. De no haber sido por eso, hoy no estuviese aquí. A lo mejor estuviese en una prisión, quién sabe. Pero poco probable que estuviese aquí tratando de compartir esa experiencia con ustedes. Cuando inicio mis estudios universitarios, etcétera, etcétera, yo lo que quería era siempre ser médico. Entrar con la medicina. Pero, y aquí viene lo que tiene que ver con mi fe, ¿okay? Como yo quería ser médico porque con tanta frecuencia que iba mi padre a una clínica, a un hospital, ahí en la casa siempre teníamos cantidad de jeringuillas, medicamentos líquidos, medicamentos en cápsulas, y yo me volví un químico. Yo tomaba todo eso, ¿verdad? Preparaba, algunos los calentaba, otros no los calentaba, cargaba la jeringuilla, atrapaba lagartos en el patio de la casa y los inyectaba. Claro, tengo unos 7, 8 años en ese momento. Y desde ahí yo quiero ser médico. Pero señores, al primer intento que yo hice aquí en hacer una reválida, solté todo. O sea, como que no. Mira, cuando yo me muevo de un sitio a otro, yo quiero que mi próximo trabajo sea con adictos. En aquel momento yo no hacía ningún esfuerzo por seguir en ese campo. La vida me fue guiando, me fue dirigiendo. Terminé en una escuela de psicología. Ya previamente, mientras yo esperaba que se abriera una vacante en una escuela de química, yo pedí que yo necesitaba tener tiempo de mi vida para yo hacer algo con ese tiempo libre que tenía. Y me ofrecieron, bueno, si tú quieres trabajar como voluntario, y dije sí. Y ahí entonces se dio el milagro de mi vida. Entré a una institución a la que le agradezco mucho, se llama Cura, en Newark, New Jersey. Ahí en Cura yo empecé como voluntario, enseñando a los chicos del componente de adolescentes, enseñándoles a jugar ajedrez. Y ahí entonces empezó mi amor por esta profesión. Confieso, antes de que yo tuviese contacto con estos chicos del programa de jóvenes de Cura, mi concepto sobre un adicto
era un malvado tecato, pero no quiero, era un tecato, basura, inservible, no me aporta nada. Ese era mi criterio, ese era mi pensar, ¿ok? Pero Dios que no juega con este asunto, me tocó con la vida de esos jóvenes. Cuando yo tuve el privilegio de escuchar a estos jóvenes, así como estoy yo compartiendo con ustedes mi vida, cuando yo tuve el privilegio de que esos chicos compartieran su vida conmigo, yo entré como, un zapato nuevo que te regalaron, un juguetico nuevo. Y eso hizo que toda mi vida hiciera un cambio. Trabajando con ellos, lo llevaba siempre a los grupos de autoayuda, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, pero como tenían que ir con el consejero, yo entraba a las reuniones, ya incluso en los grupos yo llegaba y no la hacían reunión abierta porque había alguien que no era de la congregación, sino que seguían con su grupo cerrado. Y de tanto repetir y hablar de los 12 pasos, yo no lo sabía de memoria. Lo sabía de memoria. Y te lo recitaba, pero todavía no había llegado como aquí. Y un día se me ocurrió, digo, una persona del grupo con quien ya yo tenía una relación cercana, y tú te atreves a convertirte en mi padrino, porque yo quiero trabajar los pasos. Y porque tú conoces los pasos, bueno, yo quiero trabajar los pasos. Y trabajé los 12 pasos. Y ahí vino el segundo elemento que le dio un antes y un después a mi vida. ¿Okay? Y por eso yo soy advocate de los pasos. Paciente que pasa por mis manos tiene obligatoriamente que leerse los 3 primeros. Yo tengo un paquetico que tiene los 3 primeros pasos de Alcohólicos Anónimos y el capítulo 5 del libro grande de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo funciona? ¿Okay? Y tiene que leerse ese paquetico y haberlo discutido incluso conmigo, para yo poder satisfactoriamente decir, bueno, usted siga moviéndose. ¿Okay? Y la bendición más grande que yo he tenido es la de estar en este terreno. Gracias a Dios ya voy para 30 años. Ya yo voy para 30 años en estos menesteres, de lo que me siento sumamente orgulloso. Trabajo para Teen Challenge en Rexburg, Pensilvania, y oye, ayer uno de los muchachos de la parte inglés me sacó lágrimas, y estoy teniendo como mi duda de si digo esto, pues ya veo que me estoy poniendo como medio labio, porque él me decía, puede dejar esto, como voy a poner a llorar. Son de esas cosas, esos halagos que le hacen a uno. Él me agradeció que yo había sido su modelo para seguir. Lo dije, jugando, lo dije. Y eso me puso, pues esas son el real pago. ¿Okay? Teen Challenge me paga para el bolsito, para gasolina, para poner un poquito de comida en la casa. Yo acabo.